Este es un informe presentado a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, CEV, Víctimas Cristianas de la Iglesia de los Pobres, un grito profético y liberador. Hay que tener en cuenta dos factores importantes en esta historia. Uno, la muerte por el poder y la segunda, el miedo por la verdad. Me gustaría citar esa frase que dice, quien no conoce su historia está condenada a repetirla. En este informe se habla de un grupo victimizado y perseguido, 54 personas violentadas o silenciadas. Son casos que ocurren y seguirán ocurriendo en la historia de Colombia. La Justicia Especial para la Paz está realizando un informe que se enviará este año con el fin de esclarecer los hechos de horror que ha sufrido la historia colombiana. La Comisión de Esclarecimiento de la Verdad hace parte de este proceso. Sin embargo, la Mesa Ecuménica para la Paz ha recolectado información y ha generado matrices, líneas de tiempo con el contexto regional para ordenar y documentar toda la información y testimonios que han sido frutos de un análisis riguroso de la violación a los derechos humanos y ha categorizado estos eventos como una barbarie de la iglesia pobre. La iglesia pobre ha sido perseguida por la jerarquía de las iglesias católicas, por actores políticos y por actores armados. El fin de este documento se basa en esclarecer los hechos no conocidos hacia la iglesia pobre, ya sean ataques, persecuciones, asesinatos y reconocimiento de víctimas ciudadanas por su praxis o por su compromiso con la fe. Es gente que lucha por la justicia social, que quiere la liberación de sus comunidades ya que han sido abandonadas por el Estado y las cuestiones sociopolíticas, ideológicas han sido las víctimas de ese conflicto. Esta historia nos muestra 48 casos en los que 34 de ellos han sido propiciadas por el Estado. Paramilitares, ejércitos y policía, accionando hacia ellos homicidios inconsecuentes con la paz que anuncia cada Estado y cada política de gobierno. Hechos donde han violentado los derechos, han exiliado, desplazado personas y han desaparecido de manera forzada con sevicia y crueldad. Se ha desencadenado este hecho por la revelación de fraudes y malos manejos políticos que han afectado a las comunidades vulnerables y el sector de la jerarquía conservadora de la Iglesia no quiere que se cometa un escarnio público con ellos. Aún así, han violado sus derechos, negando el liderazgo de hombres y mujeres de fe que han tomado acciones de exigibilidad de derechos en los territorios. Personas obreras, campesinos que viven en sectores vulnerables, afros e indígenas. Personas que solo exigen sus derechos y una mejor vida para sus comunidades, categorizando así a estas personas como entes de impedimento para sus actos, ordenando así la eliminación de aquellos que han recurrido a manifestaciones en contra de estas irregularidades y que provienen de un espacio religioso y de moral de verdad y de justicia. Debido a la persecución eclesiástica y la represión ejercida por el Estado y por entes tales como el EPL, terratenientes, las FARC, el Estado, el Ejército, la policía, las bandas criminales, las autodefensas y los paramilitares, que han generado desplazamiento forzado, que han generado comunidades desintegradas y falsos positivos de gente inocente que fue catalogada como guerrillera para cubrir esas muertes en supuestos combates. Esta presión fue ejercida por el clero, el Estado, la alta alcurnia, la Iglesia Católica y de personas importantes, además de denominaciones y la prensa, que ha generado así de descontento con los actores que operaban mandos armados que inician con política y economía. Interpretado así, a estos líderes sociales con, y teológicos como una amenaza para reclamar sus tierras y sus derechos, creando masacres donde de forma directa las patrullas mataban y desaparecían a personas, como es en el caso de un personaje de la lectura que desapareció después de asistir a una junta de sindicatos y luego encontraron su cuerpo en el basurero, o el escarnio que cometieron contra Tiberio Fernández y su sobrina, a quienes los asesinaron de forma vil y despiadada, donde la gente del poder económico no pagaba prestaciones sociales ni mejoraba las condiciones de sus trabajadores y campesinos, y cometían así matanzas para callar a dichos campesinos que exigían sus tierras, personas trabajadoras que fueron victimizados.
y no se extendían esas injusticias por un solo lugar, sino alrededor de 15 departamentos, entre varios en los que muestra este informe, siendo así Antioquia, Cauca, norte de Santander, Valle del Cauca, Bogotá, Chocó, Putumayo, Caquetá, Sucre, Bolívar, Santander, Huila, Nariño, Córdoba, escenario de 45 hechos lamentables. En este informe puede verificar que 43 hojas de reseñas son documentados de casos de esta índole, no se asemejan nada a la realidad y a las voces que han sido calladas por su fe y por la lucha de la verdad. Estas personas solo coordinaron proyectos, acompañaban comunidades, ejercían su trabajo, querían justicia social, igualdad, protección a las comunidades cristianas, campesinas, querían una respuesta y debido a que estas personas de fe se movilizaban en esos escenarios, fueron categorizados y señalados como ovejas al paredón. En las regiones impulsaron muchos proyectos organizativos, agrupando a estas personas para adquirir los derechos negados por mucho tiempo, creando así acciones visibles. Estas personas querían reivindicar la lucha por los derechos de los pobres y aún así la alta alcurnia de la Iglesia Católica ha catalogado esta búsqueda como un recurso espurio, no legítimo, que no podía tener influencias en las personas por venir según ellos de sectores ateos y al contrario, lo que les argumentaban era que la pobreza no era un infortunio de la vida, sino más bien una injusticia creada. Pero aún así, ellos pusieron al descubierto los escarnios de esos actores. Actualmente hay propiciadores de la verdad, pero no muchos, ya que estos antecedentes han consumido los corazones y el miedo ha irrumpido en familias que quieren contar la verdad. La alegría, la paz y la esperanza de que las personas volvieran a casa acabaron con la vida de sus familias, quienes vivieron en carne propia la injusticia que clama por justicia, por igualdad de condiciones y por la búsqueda de la verdad. Vidas y familias destrozadas, cielos oscurecidos y pensamientos que torturan las vidas de los que aún pueden llorar. Gracias.